Esto quiere decir que mi máquina no ejecuta el código, sino es un servidor remoto. Por eso aquí aparece MATLAB Drive. De tal forma que todos estos programas que aquí tengo en edición y que podemos ver aquí la carpeta de trabajo, todos estos programas realmente están almacenados en el sitio de MATLAB, en MathWorks, aquí en matlab.mathworks.com. En este servidor web, ahí tengo un espacio a través de la cuenta de correo institucional que utilicé para acceder a MATLAB en línea. Y eso tiene varias implicaciones para todos aquellos que están trabajando en línea, que todos estos códigos no los tenemos físicamente en la computadora y por lo tanto hay riesgo de que no los podamos acceder por no tenerlos físicamente, sino que están en el sitio de MATLAB. Si se nos olvida el password o no hay conexión, no podemos tener el código, no lo vamos a poder utilizar. Entonces es recomendable hacer respaldos del código siempre. ¿Cómo hacemos eso? Vamos al menú Home, y aquí está estas opciones dentro del menú Home. Si se fijan, aquí cambia de color esta parte, se pone uniforme en gris, y cuando estamos editando nos cambia los iconos. Entonces en el menú Home, podemos ya sea subir un programa para poderlo ejecutar o descargarlo. Voy a borrar este código y lo voy a subir a través de la opción Upload para que vean cómo sería. Voy a borrar el código que les había enviado, que es pdemo1. Lo voy a borrar y ya desaparece de... Aquí hay un archivo auxiliar que también voy a borrar, que tiene el mismo nombre. Entonces pdemo1 ya no está almacenado. Voy a subirlo nuevamente. Aquí lo tengo en mi máquina. Aquí lo voy a subir. Ya lo subí. Y ya aparece nuevamente. Entonces le doy doble clic y lo abre para edición. Entonces este código me permite generar senoides de diferente amplitud. Aquí están las ecuaciones o las fórmulas para generar esas muestras. La X1, la X2, la X3 y sus correspondientes amplitudes y sus correspondientes frecuencias, así como sus correspondientes número de muestra, que sería la N minúscula. N minúscula. Aquí lo voy a ejecutar. Lo ejecuté y se está escuchando la señal o el vector. En este caso es un vector, pero son muestras de una señal. El vector Y. El vector Y, que es una suma de senoides. Ahora voy a escuchar mejor la X1 para ver cómo suena cada uno. La X1. Ahora X2.
Si se fijan la X1, le moví la frecuencia a 700 y también le moví la duración. N controla la duración, F la frecuencia y A controla la amplitud. Entonces, escuchamos ahora la X2. Si se fijan, tiene muy poca duración, apenas si se percibe. Ahora vamos a escuchar la X3. Esa tiene más amplitud, pero la duración es muy pequeña. Entonces voy a mover la duración para que me permita apreciar mejor cómo es que suena cada sonido. Si se fijan, tenemos el control completo de la señal. Podemos controlar frecuencia, amplitud y duración. Duración con este vector que es el número de muestra, la frecuencia en hertz y la amplitud. Ahora se escuchó el tono 3. Voy a subir un poquito más para que se aprecie. Ahora aquí puedo controlar también la amplitud, o sea, le puedo subir. Vamos a subirle a 2.2, a ver si no se... Ahí va aumentando. Aquí tengo que tener cuidado porque puedo saturar la... Sí, va aumentando. Ahí ya no... Tendríamos que tener un osciloscopio conectado a la salida de audio para ver si realmente aumenta o no, porque puede llegar a un máximo y ya no aumentar. Que a mí me parece como que ya no aumenta. Pero eso es muy subjetivo. Con un osciloscopio podríamos estar midiendo la amplitud. Bien, ahora, ¿cómo controlaría la fase? ¿Cómo creen que podría controlar la fase de las senoides? Voy a reducir aquí el número de muestras a 60 y voy a graficar para mostrarles. Ahí está la gráfica, se está generando acá. La pregunta es, ¿cómo piensan que podríamos controlar la fase? A ver, antes de responder, analicen aquí la gráfica y recuerden qué significa la fase de una senoide.
y cómo se mide. A ver, ¿quién quiere comentar acerca de la fase? Pues sería por amplitud de tiempo, ¿no, profe? Ah, no, más que nada es el tiempo. La amplitud de la señal, eh, voy a poner la gráfica. Sí sería en cuanto al tiempo, ya que se tiene que mover el punto de inicio de la senoide. Exactamente. Si queremos cambiar la fase de una senoide, está controlado con el tiempo. O sea, por ejemplo, el seno de cero, todas las senoides empiezan en cero. Entonces el seno de cero es cero. Por eso el primer valor, si se fijan, aquí el primer punto en X, el primer elemento de X, vale cero. Ahí está X igual a 1, que sería el primer valor de N. Ah, no hay otro antes, creo que debe ser el cero. X igual a 1 y Y vale cero. Sí, entonces, a ver dónde está el código. El código está acá. El primer valor de N vale cero. Ajá, pero yo no estoy graficando. Voy a graficar N con respecto a... Por eso es que no salía el primer valor de cero. Voy a graficar ahora sí el vector N, que sería como el tiempo. Y ahora sí el primer punto debe de ser cero. Como mencionó su compañero, tiene que ver con el tiempo, la fase. Si queremos cambiar la fase, tenemos que mover dónde están los valores de tiempo. Si, por ejemplo, la senoide, el primer valor que debe de calcular aquí, seno de n por periodo de muestreo por frecuencia por 2pi, si n vale 0, todo esto da 0. Y el primer valor de la señal x1 es 0. Lo mismo para x2 porque n vale 0. El primer valor de n es 0. Y lo mismo para x3. Entonces las tres senoides empiezan al mismo tiempo. No tienen ningún retardo o no tienen diferencia de fase. Se dice que están en fase porque están sincronizadas, comienzan en el mismo instante de tiempo. Ahora vamos a ver la gráfica para ver si es cierto. Lo que yo estoy mencionando es que no tiene ningún retardo, todas empiezan en cero y todas tienen, digamos, el inicio en el mismo instante, porque tienen el mismo vector de tiempo. Pero si yo hiciera tres vectores aquí para el tiempo, N1, N2 y N3, y los usara con la senoide correspondiente, por ejemplo, N1 para la X1, N2 para X2 y N3, y cambiar la base de tiempo, cambiar aquí desde dónde empieza el vector N. N puede empezar en 15, puede empezar en 30 o puede empezar en valores negativos, desde -10, -100 o desde 100, desde 100 hasta el valor que yo le establezca aquí a MATLAB. Ahora vamos a ver la gráfica y aquí se mira
Vamos a ver el primer valor. Es que no se ve bien. Ah, lo que pasa es que como no las... La voy a cerrar. La voy a volver a ejecutar. Aquí está 2 veces x3. Debiera ser x1, x2 y x3 y y. Ahora sí. A ver la gráfica. Ajá, ahora sí. Entonces, eso es lo más grande que lo puede hacer MATLAB. Pero vamos a ver aquí el primer valor. El primer valor es en 0, ahí está. X0, que sería la n, porque aquí está graficando, MATLAB hace una gráfica de abscisa ordenada y por costumbre le pone X y Y, pero realmente n sería el vector en la línea horizontal o en el eje horizontal. Estamos graficando n, por eso el primer punto sería n igual a 0 y no es y, sino es x1, x2, x3 y y. Bueno, pero y minúscula también valen 0. Todas las abscisas valen 0 y las ordenadas valen 0 también. Entonces, n igual a 0, x1 0, x2 vale 0, x3 vale 0 y y también vale 0. No se quiere borrar ahora esos valores. Voy a volver a ejecutar. Ahí ya lo ejecutó, pero no me muestra la gráfica. No sé que esté hasta acá. Esta figura 1, vamos a ver. Se quedó ahí con los valores.
Entonces, a ver, quiero que ustedes muevan la fase, o sea que las senoides no empiecen en el mismo instante de tiempo, que haya un ligero corrimiento entre las senoides y vamos a ver ese efecto que cómo modifica el sonido, porque aquí se están sumando, nada más que no me deja ahorita quitar esto. No me deja mostrar lo que hay dentro de la gráfica. A ver, ahí está otra vez. Ahí ya quedó limpia. Esta es una de las senoides, la de menor frecuencia. Luego hay otra de un poquito mayor frecuencia y la que está cambiando más rápido tiene es la de más frecuencia de las tres. Y esta sería la senoide suma. Si se fijan, va como si fuera sobrepuesta sobre la senoide de mayor frecuencia, perdón, de menor frecuencia, que es la que tiene ahorita la mayor amplitud. A ver, A3 dice que tiene 1 y A3 efectivamente es 100 Hz. De acuerdo a la gráfica, pues es la que tiene la mayor amplitud y la menor frecuencia. Como les decía, todas empiezan en el mismo instante de tiempo, que sería el valor de 0, y a partir de ahí arrancan. Pero si yo muevo el tiempo, o sea, eso es lo que les pido que hagan 3 vectores y que muevan, es decir, que cada uno de esos vectores de tiempo empiecen en valores diferentes. Si se fijan, aquí tenemos el mismo vector de tiempo para las 3 senoides, que sería la n. Aquí está arriba. Entonces lo que queremos es utilizar 3 vectores de tiempo para poder mover la fase, o sea, el inicio de cada una de las señales en el tiempo. Y con eso tener desfasamientos y luego observar qué efecto tienen en la suma. ¿Qué creen que pase cuando muevan la fase? Yo creo que en lugar de escucharse un solo sonido, se escucharán dos, porque no está iniciándose, pero decir que en el mismo intervalo del tiempo. Pues es difícil saberlo porque se van a sumar constructiva y destructivamente. Fíjense, aquí esta senoide y esta y esta se suman, digamos, destructivamente en este pedazo, porque esta es negativa y esta es positiva, entonces la suma como que se compensan y el Sí, ahí efecto. aplicaría lo que es superposición. En el caso de que se mueva de más o de menos, ahí nada más sería la suma en donde serían las amplitudes. Exacto, donde coinciden que son positivas, la señal va a perdurar. Cuando se van a restar, las señales se van a eliminar. Entonces, va a ser una suma, una superposición, como bien dicen, pero es una suma, puede ser constructiva o destructiva. El efecto, pues no lo vamos a saber porque en algunas partes se va a reducir la señal, en otras se va a hacer más grande y sobre todo las que tengan frecuencias cercanas, es donde va a ser más considerable el efecto. Las que tengan y amplitudes también similares. Por ejemplo, si una señal es muy pequeñita, aunque le cambiemos la fase, casi no va a afectar a las que tengan mayor amplitud, porque su amplitud es pequeña, entonces prácticamente pues no les va a hacer mucho efecto porque la amplitud de esa señal es pequeña, pero cuando ya las vamos aproximando en amplitud,
por ejemplo, que las igualamos, si yo pongo las mismas amplitudes, por ejemplo, 1, 1 y 1, y son de diferente frecuencia, ahí sí ya se va a notar más el efecto de lo que les digo, se van a sumar constructiva y destructivamente. Chispas, ya lo borré el programa. ¿Dónde era? Era P demo 1. Es este. Ahí está. Entonces les decía que cuando tengan la misma amplitud, ahí sí se va a notar más el efecto destructivo y constructivo. Miren, las tres tienen la misma amplitud, 1 volt. Empiezan en el mismo instante de tiempo, nada más que unas cambian más rápido, las que tienen más frecuencia y las que son de menor frecuencia van más lentas. Y la señal que está aquí, esta es la suma. Y eso es por los valores de frecuencia y de amplitud que tienen. Pero si movemos la fase, ese es lo que quiero que ustedes hagan para ver qué pasa. Obviamente el resultado ya no va a ser esta misma senoide. Bueno, no es que sea esta, no es una senoide, sino ya es una señal compuesta. Déjenme ponerla puramente el resultado, que grafique el puro resultado. Que solo grafique el resultado, o sea, la suma. Ahí está. Esta es la señal resultante de la suma de esas senoides. Ya no es un tono puro, sino es una señal compuesta por tres frecuencias de igual amplitud y diferente frecuencia. Las frecuencias aquí están. Está los que ya les había mencionado, 700, 305 y 100. Y este es el resultado. Ahora no se escucha porque tengo muy pocas muestras y eso es para que se pueda ver la gráfica, porque si pongo muchas muestras, pues aquí se amontonan y ya no se ve. Por eso es que reduje el número de muestras más o menos a 10 muestras. A ver, si son 6,000 muestras y la senoide es de 700, que es la más rápida, pues vamos a tener como unas 10 ciclos. En la de 100, Tendríamos 60. 6, ¿no? A ver, Ah, sí. en la de 100 tendríamos, a ver, espéreme. Tendríamos como 6 ciclos, según yo. No sé, sí, 6 por 100, 600, no, como 60. Sí. 60, perdón. 60. Más bien 60 muestras.
60 muestras por ciclo. A ver, no, estoy mal. Si fueran 600, perdón, déjenme igualarlo. Si fueran 600 Hz, 600 Hz entre 6000, me daría 10 muestras por ciclo. Estoy hablando del número de muestras, ¿eh? Entonces, cuando el tono tiene una duración mayor, o sea, 100 Hz con respecto a 600 Hz, el ciclo tarda más, por lo tanto debe de tener más muestras todavía, mucho más muestras. O sea, el periodo es el inverso de la frecuencia, ¿sí? Entonces, si en 600 Hz tenemos 10 muestras, en 100 Hz deberíamos de tener tal vez como 60 muestras por ciclo. Voy a poner 600 aquí para que sea más fácil. Y vamos a correr y vamos a ver nada más la de 600. La F1. La X1, perdón. A ver si lo que digo es correcto. Según yo, 600 a 6000 es una relación de 10 veces. Entonces aquí deberíamos de tener 10 muestras por ciclo. Para ver eso, necesitamos usar la función stem. No plot, porque plot las une. A ver, ahí va. Otra vez. Y para ver entonces un ciclo, aquí necesitaríamos 9 muestras. Estoy cambiando dos parámetros. Lo que sería la frecuencia y el número de muestras. Entonces aquí aparece 10 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y si pongo 11 muestras, o sea, hasta el 10, ya debería de estar la muestra del siguiente ciclo. O sea, aquí veo que con una frecuencia de 600 Hz muestreada a 6000, tenemos 10 muestras por cada ciclo de la senoide. Y aquí está, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 11ª muestra ya cae en el siguiente ciclo de la senoide. Aquí sigue replicándose otro ciclo. Comienza otro ciclo de esta senoide de 600 Hz. ¿Por qué les digo eso? Porque la fase, si yo quiero retrasar esta senoide con respecto a esta misma, por ejemplo, si yo quiero tener dos senoides de 600 Hz, pero quiero que una esté retrasada, ¿cuántas muestras tendría de límite para que si yo le doy 11 muestras de retraso, ya empezaría en fase otra vez? No sé si me explico. Si yo empiezo una senoide, acá está el vector n. Si yo empiezo, aquí le voy a poner n1. Y aquí X1 le voy a poner el vector n1. Y si ahora agarro otro vector n igual n2 ahora.
y los pongo los tiempos iguales, van a estar en fase. Vamos a verlas así. Entonces queremos que nos grafique creo que aquí para graficar dos tendríamos que darle X2. A ver, ahí va la gráfica. Ajá. Si se fijan aquí, una está con plot y la otra con stem. Entonces, por eso la trazó continua. Esas dos señales van a estar en fase porque tienen la misma base de tiempo. A ver. Sí, pero no están en fase. Perdón, sí están en fase, pero tienen diferente frecuencia. Entonces, para poder ahorita ejemplificar la fase, les voy a poner la misma frecuencia. Para que vean a lo que me refiero con la base de tiempo. Ahorita voy a retrasar una con respecto a la otra. Es decir, que van a tener diferencia de fase. Ahora sí, ahí están las dos, pero está una en rojo y una en azul. Como tienen el mismo tiempo, el vector n, por eso ocurren en los mismos instantes de tiempo. Hace rato eran de diferente frecuencia, por eso se veían diferentes los valores, porque una variaba más rápido, los cambios eran más rápido y la otra era más lento, que tenía menor frecuencia. Ahora aquí viene la parte de la fase. Si yo agarro el vector n2 que corresponde al tiempo y en vez de empezar en 0, aquí viene, lo empiezo por ejemplo, en 3, le voy a poner en 4, que empiece en 4, de 4 para que tenga 10 valores, sería al 14, supongo. A ver, ahí va. Pero no graficó las dos. N2. Ajá, es que aquí necesito ponerle N2. Si no, no lo va a hacer. N1 y N2. Ahí había un error en el código. Ajá, ahora sí. Díganme cuál de las dos, la roja o la azul, cuál de las dos no empieza en 0. La que no empieza a cero es la naranja, según yo. La roja, ajá. Si la roja, si se fijan que en el tiempo, desde que arrancan las dos señales, desde que se producen, una ya va, digamos, como adelantada con respecto a la que está en 0, en valor 0. Ya tiene valores diferentes de 0. Quiere decir que tiene una fase diferente, porque ambas son senoides. Miren, esta en azul describe una senoide de 600 Hz. Aquí empieza en 0, empieza a aumentar, sube a un máximo, luego va a valores negativos, va a un máximo,
Pero aquí pues nada más coinciden en estos instantes, el máximo no se ve. No quiere decir que no exista, sí exista, pero no se muestrea. Baja al máximo y luego llega a cero. La que tiene fase, digamos, retrasada, es esta, la roja, como bien dijo su compañero. Esta ya trae un valor que viene descendiendo, miren. Es como si la hubiéramos agarrado aquí. De hecho, describe esta parte de la señal, de la parte del azul. Es esta muestra. La que está, digamos, casi a la mitad del valor positivo, empieza a bajar, llega a valores negativos y luego sube. Así está la roja. Viene bajando y luego vuelve a subir. Entonces tiene diferente fase. Misma frecuencia, diferente fase. Ese es el significado de la fase, es el retardo en tiempo que tiene una señal con respecto a otra. O los ángulos, los grados, perdón, los grados que tiene. Habíamos dicho que, por ejemplo, una señal coseno con respecto a una señal seno, ¿cuál es la diferencia de fase? En grados. 180. 180, exactamente. 180 grados de diferencia tiene una con respecto a la otra. Aquí tendríamos que sacar la relación de tiempo para saber cuántos grados está retrasada una con respecto a la otra, o podíamos medir el retardo, la diferencia en tiempo. ¿Cuál es la diferencia de aquí a acá? ¿Cuánto hay? ¿Cuántas muestras hay? Porque realmente este valor, miren, está en 4. Serían 5. A ver, es 1, 2, 3 y 4 muestras. La diferencia es de 4 muestras. Es decir, este valor de rojo, la de azul lo tiene hasta acá. Entonces, si midiéramos la diferencia de tiempo de aquí a acá, que es la fase o el retardo que traen, más bien el retardo, porque la fase se describe en grados. Aquí decimos que tiene un retardo de 1, 2, sería la tercera muestra, y la cuarta muestra. Tiene un retardo de 4 muestras. En tiempo, ¿cuánto sería? Si estamos muestreando a 6 kilohertz y el periodo es 1 entre 6000 hertz. Este es el periodo de muestreo. 166 microsegundos. Si yo multiplico las 4 muestras que hay de diferencia de esta azul a esta roja, 1, 2, 3 y 4 muestras, que de hecho en el código se ve. Sí, había dicho usted 5, porque desde el 4 hasta el 5, perdón, de 0 a 4, sería 1, 2, 3 y 4. No, sí hay 4 muestras de diferencia. Aparentemente serían 5, pero no, porque el 0 no cuenta. De 0 a 1 sería 1. De 1 a 2 sería el 2. De 2 a 3 sería el 3 y de 3 a 4 serían las 4 muestras que gráficamente se ven aquí. De este azul a este rojo hay 1, 2, 3 y 4 muestras. Entonces esto está engañoso porque aquí podrían decir, es que hay 5 muestras de diferencia.
y no realmente hay 4 muestras. Entonces, si yo multiplico 4 por 1 entre 6000, ese sería el retardo de tiempo que hay entre una senoide y la otra. Y estamos hablando de 666 microsegundos. Ese es el retardo que yo generé al poner diferentes las muestras que se van a generar con estas ecuaciones o con estas fórmulas. Aquí tenemos la base de tiempo N1 para la X1 y la base de tiempo N2 para la X2. Por eso es que en la gráfica ya no están en fase. Ahora, ¿qué pasa si la sumo? Si la sumo, pues así es difícil ver. En unas partes se van a anular y en otras va a perdurar, o sea, destructiva y constructivamente. Entonces yo puedo poner aquí que Y sea la suma de X1 más X2 y podemos graficar solamente la suma. Ya las vimos cómo están retrasadas, ¿verdad? Con respecto a la otra. Ahora vamos a ver la suma. Esta sería la suma. Si movemos la fase, pues esto va a cambiar. Si cambiamos ahora voy a mostrar ya el puro efecto de la fase. Ahora en vez de empezar en 4, la voy a empezar en 6. Y sería de 6. Supongo que es hasta el 15. Ah, no, pero aquí tengo 10. 16. Quiero nada más 10 muestras. Entonces, pongo el 9. Y aquí 6. Ahí deberían de ser. Aquí sería de 6 a 16 y de 0 a 9. Podríamos sacar o sea, estar graficando y ver una con diferente color, ir viendo si cómo está cambiando, porque si movemos la fase, definitivamente se cambia el tiempo de una señal con respecto a la otra. Pero como no tenemos la referencia del anterior, pues no podemos ver muy claramente. O sea, tendríamos que ir registrando las pasadas. Que se parecen bastante. Ahora, si ya movemos la frecuencia, pero primero una variable a la vez. Ahora le voy a poner
8. Aquí me equivoqué. De hecho, es de 7 a 17. No gráfico. Es que no me grafica porque la n ya no existe. Entonces yo tendría que graficar nada más la pura variable y ahorita. O con respecto a n1. No me la está graficando. Bien, vamos a terminar por el día de hoy. Ya se acabó el tiempo. Pero vamos a continuar viendo esta parte de la gráfica de señales discretas con respecto al tiempo. Sí, profesor. Ahorita, no sé qué pasó. Al parecer, bueno, lo revisamos la siguiente clase. Y por lo pronto, pues, ustedes jueguen con su programa en la parte del tiempo. Y lo revisamos la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Agradezco mucho su atención y estamos en comunicación. Buen fin de semana y buenas noches. De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego, Profe, profe. hasta luego, cuídese. Hasta luego, igualmente, muchas gracias.